Los muy cafeteros saben que hay una Sevilla oscura y bequeriana, de farolas solitarias y tristes, de noche permanente y húmeda. Diferente del tópico, pero heredera de él. Bohemia, alcohólica, vieja, fumadora, nostálgica. Una ciudad que se esconde del turista en la oscuridad de sus callejones, intelectual de 3 al cuarto y gran conversadora de Manzanilla y Serrín. Aquí el folclore y la sapiencia no se dan la mano, son la misma cosa. Esta ciudad decadente está habitada por personajes solitarios, últimos y en muchas ocasiones únicos en llegar a casa. Las noches de invierno y de verano, las de primavera y las de otoño se parecen bastante. Su universo no se extiende más allá de 4 calles y una decena de bares y no se expande, se está contrayendo. Son habitantes de la Sevilla que ellos creen que fue alguna vez, si es que lo fue algún día, o que nada. Todos se conocen de vista, coinciden cada día varias veces, pero sus mundos tan cercanos, casi solapados, permanecen distantes. Siguen un itinerario cofrade, rígido y establecido hace siglos. Las paradas son obligatorias. Tabernas donde han sido sustituidos 1000 veces los camareros, el dueño, el turista aventurero, la joven pareja metiéndose mano. Todo ha podido cambiar en estos despachos de vino y conversación, salvo los baños y nuestros entrañables espíritus perdidos. Como una etapa más en esta carrera oficial, sin aparentar ser ni más guarra ni más antigua que ninguna otra, brillaba en la noche sevillana una tasca, el puro tabanco. Durante el día pretendía atraer a una clientela selecta y castiza, afiches de vírgenes dolorosas y algún antiguo cartel de los toros estampados de aceite y polvo. Chacina, montaditos y botellines, el local vacío. Era, como siempre en la noche, cuando este minúsculo espacio recibía a sus fieles. Un enorme camarero de origen sirio y hermano de la O recibía a sus parroquianos en el interior de una minúscula barra. Historiador, tan amante de la cultura de salón como de la universidad de la calle. Su atronadora voz de pregonero era como un imán para los habitantes de este universo. Acudían a su encuentro 2 hermanos que, a pesar de coincidir en cada estación de su calvario, no se dirigían una palabra por no sé qué odio ancestral cainita. Un hombre de melena increíblemente electrizada bebía en silencio disfrutando de su música con audífonos, hasta que un día decidió retirárselo y descubrieron que había sido profesor de física y un erudito amante del cine y melómano. Una señora mayor, encorvada y con un ojo gris, vendía baratijas en el rastro de los jueves, y tanto ella como sus hijos discapacitados habían encontrado en el calor pestilente del tabanco su segundo hogar. Además, un jubilado bebía su siempre último vino dulce recordando sus clases de francés en el Congo belga, y un grupo de jóvenes aprovechaba la libertad de estos santuarios para encenderse un canuto. Una de las primeras folclóricas travestis de la Sevilla de la Sala X, la heroína, intentaba vender las flores que robaba la escultura de Santa Ángela de la Cruz, y doctores de la Hispalense discutían sobre la identidad de algún caballero 24. Este caldo primigenio de la vida y la muerte se hacía aún más íntimo y asfixiante, más libre y locuaz, en definitiva, más suyo, cuando a determinada hora todos quedaban encerrados en su libertad con la persiana metálica cerrada hasta abajo. En esas madrugadas de un martes cualquiera, en la inspiración de aquellas discusiones y caldos, unos cuantos estudiados y sin futuro descubrieron su amor común por el cine. Y allí, en el doblado olvidado de aquel minúsculo local, en un espacio en el que difícilmente podía uno ponerse en pie y acompañados por alguna cucaracha, tomaron vida en un viejo proyector Fellini, Polanski, Allen, Ford. Los días se hacían eternos esperando el miércoles en el que podían encerrarse en aquel diminuto zulo a beber, fumar y gritar acaloradamente delante de aquellas joyas del cine que habían transformado sus vidas. Aquella taberna ha cambiado, prácticamente ya no existe. Una estrella menos en la minúscula galaxia de los solitarios. Aquel camarero y aquellos jóvenes sin futuro hoy trabajan, tal y como estipula el catecismo capitalista. Tienen una vida acorde a los cánones sociales, pero se sienten solos. Y hoy quieren recuperar aquella noche. Bienvenidos a la última noche de cine y tabanco. Venga. Buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos a nuestro local.
Mi nombre es Mariela Díaz, voy a ser vuestra camarera esta noche y saludamos en primer lugar a nuestros parroquianos, Zafer, Carlos Rivero, Pablo Carrera, Carlos Mayor y Andrés Galán. Bueno, pues empezamos, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de nuestras experiencias, vamos a hablar de lo que significó este Cineforum y esperemos que estéis muy a gusto y que viváis mucho con nosotros hoy. Bueno, Carlos, bienvenido. Hola, buenas noches, Mariela. ¿Qué tal? Muy Hoy bien, hace, muy bien. desde luego, una noche como la que acabas de describir, ¿eh? De una Sevilla húmeda y fría, ¿eh? Desde luego que sí. Bueno, cuéntanos, tú eres uno de los miembros más antiguos del Tabanco. ¿Qué significó para ti esta etapa? Pues mira, Mariela, a mí va a sonar exagerado, pero a mí me salvó la vida. Yo estuve en una etapa, en fin, con ansiedad, me encontraba mal y tuve la suerte que paseando por los alrededores de donde yo vivía, buscando precisamente pues una parroquia a la que afiliarme, di con esta tasca, con lo que era el Puro Tabanco, que era un pequeño barecito, muy pequeñito, en el cual me llamó la atención porque, bueno, uno ya tiene un poquito de experiencia en esto y sabe leer cuáles son esos bares con un toque especial. Que el toque especial en este caso lo tenía totalmente el camarero, que es uno de los que nos acompaña hoy, Safer. ¿Verdad que Y del hablaremos cual con él luego? ya conoceréis, sí. Y bueno, ¿hay algo que resaltarías de este sitio? ¿Hay algo que resaltarías de esta gente con la que entraste en contacto en el Tabanco? Pues sí, la verdad es que sí. Mira, tenía la mezcla perfecta que se da en poquísimas ocasiones y que bueno, aunque no creo que sea único de Sevilla, creo que es bastante típico de esta ciudad, en la cual se mezclaban personajes de todo tipo, ¿no? El folclore más rancio de Sevilla, gente evidentemente con problemas con el alcohol, que les encantan las conversaciones de barra de bar. Pues te los encontrabas mezclados pues con doctores de la Universidad de Sevilla, artistas, chavalillos fumando porros, en fin, una mezcla donde yo me siento en casa, la verdad, Mariana. Pues mira, me alegro, yo también me siento hoy en casa con vosotros y espero que quien nos oiga también. ¿Hay alguna película de todas aquellas que visteis que consideran más significativa para el Cineforum? A ver, yo la película que he elegido, la he elegido precisamente porque es todo lo contrario a lo que suele gustarme como cine. De hecho, siempre he tenido la discusión con mis compañeros respecto al cine de fondo o de forma. Y siempre soy muy crítico con el cine que pone el acento en la forma y olvida un poquito el fondo, es decir, el argumento. Sin embargo, he elegido una película que es todo lo contrario a eso. He elegido una película de título imposible, ¿vale? Que es el cocinero, el ladrón, su esposa y su amante. Una película de Peter Greenaway de 1989. La norma establecida para esto era que teníamos que elegir una película que hubiéramos visto en el Cineforum, pero que no lo hubiéramos puesto nosotros mismos, para intentar evitar el egocentrismo total. Y puse esta película porque la puso Safer, y es una película que a priori sería todo lo contrario a lo que a mí me gusta. Es decir, es una película, en fin, ya en algunas entrevistas Peter Greenaway, incluso él tiene la poca vergüenza de decir que a él no le gusta el cine, que a él lo que le gustaba era la pintura y la música, y que la única manera que descubrió para aunar ambas disciplinas fue el cine. Es decir, que es una película que es, o que pretende ser, una unión de ambas disciplinas, de música y de pintura. Con lo cual es una película donde el argumento importa poco. Más que nada, el argumento sirve de herramienta para conducir a lo que él quiere, que es transmitir con la imagen y con el sonido. ¿Podrías hacernos una breve sinopsis de la película? Sí, Sin claro. sin destriparla demasiado. Sí, no, sin spoiler, como dicen ahora.
A ver, la película creo que es una película que va sobre lo barroco, sobre lo exagerado, lo tremendo. Ya incluso cuando empieza la película nos da pistas. La película empieza abriéndose un telón y ya con eso creo yo que Peter Greenaway nos quiere decir que todo lo que vamos a ver es exagerado, es puro teatro. De hecho, lo primero que se ve es una calle, la cual descaradamente se ve que es un plató. De hecho, no se ha intentado disimular, lo cual sigue con este mensaje, ¿no? de artificio. Y en esa calle, que es un plató, vemos perros callejeros comiendo de la basura, pero son perros callejeros que son dálmatas y perros de raza que evidentemente nunca los imaginaríamos como perros callejeros, ¿no? Y todo esto empieza con la música de Michael Nyman, que es el que hizo, por ejemplo, la música también para el piano. Una música también que va a ser muy repetitiva y también que va a marcar el aspecto barroco tremendo, ¿vale? A la vez clasicista, ¿vale? que tiene la película. Y luego el argumento, pues a mí me recuerda algo, tiene algo de shakespeariano. Y es una película que el argumento simplemente va sobre lo tremendo. Va a mezclar gastronomía y sexo para hablarnos de las pasiones del ser humano, ¿vale? De una manera muy sencilla, muy sencilla. El argumento es sencillísimo y casi repetitivo, siempre jugando con la música como si fuera un personaje. Esa música de Michael Nyman que siempre es la que nos va a conducir a lo largo de la película. Y esto se va mezclando pues con momentos de guión que son increíbles y que nos van a hacer sentir incómodos a todos. ¿Qué coño crees que hacías? ¿Cómo te atreves a contar detalles íntimos sobre nosotros a un desconocido? No era sobre nosotros, era sobre mí. ¿Sobre nosotros? Y además, ¿por qué te pasas tanto tiempo en el váter? ¿Y qué es eso de un ginecólogo? ¿Quién es? Más vale que sea mujer. No quiero que cualquier fulano le meta mano a mi esposa. Es un hombre. Es judío. Y es de Etiopía. ¿Qué? Su madre es católica romana. Él estuvo encarcelado en Sudáfrica. Es tan negro como el as de picas. Y probablemente bebe su propia orina. ¿Qué dices, zorra? Por otra parte, la película está totalmente marcada por su época. Es una película que no puede escapar de la época en la que nació, que es una película de los 80, a pesar de que es del final, es del año 89. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que es una película, los 80 ya lo sabemos, fue una década de libertad radical, de exageración, de provocación. Y la película la vemos y vamos a ver luces imposibles, camiones que se alumbran, la luz de dentro de la cabina del camión es de un verde que podría ser casi de Mars Attacks, ¿vale? Luces de neón, muy exagerado, todo muy, muy artificioso y casi industrial, una estética casi industrial. Y bueno, como es una película que en realidad, como comentaba antes, a priori no tenía por qué haberme gustado, porque me gustan mucho más las películas de argumento, de diálogo, me fascinó tanto, me di cuenta de que nunca había visto nada parecido y la disfruté tanto, dejándome llevar simplemente por esas imágenes que eran verdaderas pinturas del barroco. O sea, en algunas ocasiones la cocina del restaurante que aparece en la película son bodegones de Rembrandt. O sea, una película muy recomendable para dejarte llevar por la aventura. Pues bien, pues muchas gracias. Vamos a ver qué piensan nuestros otros acompañantes en la barra de hoy. Vamos con Pablo. Pablo Carrera, cuéntanos, ¿qué significó para ti el tabanco? Bueno, buenas noches, Mariela. Estoy muy contento de estar aquí en la última noche de cine y tabanco. Pues mira, yo el tabanco lo conocí porque yo estaba haciendo un cineforum en la Facultad de Psicología y Filosofía, en la que estaba estudiando y estaba involucrado en la hora de cultura, etcétera. Y entonces, bueno, empezamos a montar un cineforum allí en el que conseguí meter a Andrés Galán,
pusimos unas cuantas películas y después ya llegó el verano y Andrés me contó que estaba empezando a ir a un bareto, un bareto típico de Sevilla, en el que con un amigo suyo de la infancia habían conocido a un camarero muy peculiar y tal, y que era un sitio realmente característico, ¿no? Y que estaba empezando a ver películas allí, Que por cierto, que hablaremos luego con ese camarero. Exactamente, y estoy esperando ese momento, ¿no? Porque creo que nos va a gustar a todos conocer su opinión en primera persona. Bueno, entonces me empezó a contar tal que estaba yendo a este sitio y bueno, cuando llegó septiembre yo empecé a ir y la verdad es que me encantó el ambiente, me encantó, hice nuevos amigos y me encantó eso, ¿no? Pues ese ambiente de gente que le gustaba el cine, de ver buenas películas y todo un ambiente en el que no había nada del gazapatismo y de la pretenciosidad de intelectualidad en el que yo había sentido en otros ambientes cinéfilos o de tipo cineforum y tal, ¿no? Y entonces pues ese aspecto de hablar con gente que sabía de cine, que le gustaba el cine, pero que no se las daba de nada, y todo también de una manera muy divertida, bebiendo botellines, etcétera, y además en un sitio pues realmente pintoresco, en el que, como ya se ha remarcado, había personajes de todo tipo, pues la verdad es que era una mezcla realmente atractiva, ¿no? Y bueno, yo me lo pasé muy bien, fue muy divertido y bueno, y por eso estoy contento de recordarlo y de traer de nuevo ese Y de vivir, ese aroma dentro de lo posible esta noche, ¿no? Muchas gracias. ¿Y qué película elegirías como representativa de ese momento? Mira, pues yo elegí la película Quien tema Virginia Woolf, que como ha dicho Carlos antes, tampoco no es una película que yo elegí, sino una película que trajo otra persona, que presentó otra persona, porque allí pues cada noche pues alguien elegía una película, había diferentes ciclos y tal, y entonces esa persona pues presentaba la película, hacía, yo qué sé. Esa persona fui yo, perdón, sí. Pablo, hombre. Sí, exactamente. Esa persona anónima fui yo, ¿no? La persona que trajo esa película fue Carlos Rivero. Y bueno, entonces esa persona presentaba la película, tal, quien fuera, y después pues también pues debatíamos entre botellines y tal. Esa película a mí me gustó mucho y bueno, es... La película es ¿Quién tema Virginia Woolf? George, Sí, cariño. ¿por qué no quieres besarme? Bueno, querida, pienso que si te beso me voy a excitar. Sé que no podría controlarme y acabaríamos los dos tumbados encima de la alfombra. Y si en ese momento llegan nuestros invitados, imagínate lo que diría tu padre. Cerdo. Prepárame otra copa, amor. Dios mío, eres una esponja. Tengo sed. Déjame. Mira, cariño, yo puedo beber muchísimo más que tú, así que no te preocupes por mí. Ganaste el premio hace años, Marta. Tratándose de vicios, has ganado todos los premios. No sé cómo no me he divorciado de ti. Basta con que mantengas el equilibrio. Son tus invitados. Tú no existes. Si te mareas y vomitas... Te miro y no te Procura veo. no desnudarte. No hay espectáculo más desagradable Un que cero verte a la borracha izquierda. levantándote Eso es la lo falda que eres, un cero. y cubriéndote la cabeza. ¡Empieza la fiesta! Vamos a pasar una velada encantadora. Bueno, es una película de 1966 y yo no la conocía y me encantó porque es una película estupenda, tiene un guión realmente muy inteligente, afilado, cínico, ingenioso, divertido, cáustico y tiene unas actuaciones espectaculares, ¿no? Cuéntanos Sí. un poquito de qué va la película, ya sabes, sin La destripar película, demasiado. lo primero que habría que decir es que es una adaptación de una obra de teatro del mismo nombre, Quien tema Virginia Woolf. Se estrenó en 1966 y antes fue una obra de teatro que fue muy exitosa en Broadway
pero también polémica porque tenía un lenguaje blasfemo, se trataba la sexualidad de una forma muy abierta y era bastante, digamos que, amoral y cínica para los estándares de la época, ¿no? Y entonces... Dime. No, sigue. Simplemente era que dejaras clarito cuál es la relación que ves tú con el ambiente que había en el Tabanco. Bueno, pues yo diría que una conexión clara es que esta película tuvo muchos problemas con la censura por estar, digamos, más allá o en contra de los estándares morales de la época, obviamente conservadores, cristianos, etcétera. Y para mí una de las cosas buenas del Tabanco es que se podía primero ver todo y después también hablar de todo, la discusión posterior, de una manera que siempre estaba alejada de moralina, estaba alejada de eslóganes, se daba un disfrute inteligente en el que se podía hablar de todo y disfrutar de todo sin quedarse en una visión, no sé, política, ideológica, moral, o como la quieras llamar, que para mí y creo que seguramente para todos los que estamos aquí, resta a la obra de arte, ya sea película o lo que sea, ¿no? Y el mal rollo, Pablo, reconócelo, el mal rollo que nos gusta mucho. Claro, sí, también yo diría que ese aspecto turbio, cínico, todo eso, que es una parte muy importante de la película, que es de una pareja que se está maltratando verbalmente continuamente, que está todo el rato con juegos entre uno y otro y tal, todo eso, esa parte yo creo que gustaba bastante y que era una característica definitoria de las películas y del rollo que llevamos allí un poco, ¿no? Muy interesante, vamos, con muchas ganas de verla, bueno, pues vamos con nuestro siguiente invitado, Andrés Galán, el hombre que me contrató y por el que estoy aquí. Bienvenido, Andrés. Hola, Mariela, encantado de tenerte entre nosotros. Gracias. Bueno, cuéntanos, tú también eres uno de los pilares, ¿no?, del Cineforum que se vivió en el Tabanco. ¿Qué significó para ti? Bueno, pues para mí no voy a ser muy original respecto a lo que han dicho los compañeros, porque para mí el Tabanco representa desde luego un refugio y una cueva de piratas al mismo tiempo. Un refugio porque la época del Tabanco coincide entre la gran mayoría de nosotros con un momento que quizás los estudiantes universitarios que nos escuchan comprenderán, que es ese momento en el cual estás terminando la carrera o el máster habitual que supuestamente todos tenemos que hacer y llega la hora de la verdad, que es que se acaba lo bueno, se acaba la época del tiempo libre, del disfrute, del tiempo para ti. Llega el momento de insertarte en la vida laboral. Y esa vida laboral pues parece que tardaba en llegar, ¿no? Y el Tabanco apareció justamente en ese momento con toda su fascinación y con todo su peligro. Ese momento en el cual uno tiene que tomarse en serio el paso de la universidad al trabajo. Pero claro, el Tabanco, como he dicho, representa una cueva de piratas. Una cueva en la cual uno quedaba atrapado hasta altas horas de la madrugada después de ver la película, un martes por la noche perfectamente. Un martes, un miércoles, un lunes. Y claro, corría el riesgo uno de convertirse en un auténtico bucanero de la noche. Cosa que... Bueno, eso suena muy divertido. Suena muy divertido. Perdón por la metáfora tan marinera, pero realmente es así, ¿no? Por lo que hemos contado al principio, no solamente el ambiente que teníamos entre el grupo, sino por los personajes que transitaban por allí, que no se distinguían mucho de Barbarroja o de cualquier personaje barojiano, ¿no? De los que aparecen en las novelas de Baroja y que a mí tanto me gusta. ¿Y qué película has elegido tú?
Pues mira, Mariela, yo he elegido Amarcord, que es una película de Federico Fellini, que probablemente todos los cinéfilos recordarán, y que al menos a mí me transmite muchísimas cosas a nivel personal, a nivel cultural y sobre todo a nivel sentimental. Cuéntanos, ¿por qué a nivel sentimental? Pues en primer lugar porque se trata de una película italiana y quizá podamos hablar de este tema en los próximos episodios, los próximos programas de la última noche de Cine y Tabanco. Pero el cine italiano creo que tiene entre los componentes de este grupo, tiene una importancia capital por la relación quizá que existe entre los países mediterráneos, ¿no? Y entre España e Italia, que quizás son países primos hermanos. Y Amarcord es una película que habla mucho de la nostalgia, del pasado, de la memoria, del recuerdo. De hecho, Amarcord significa yo recuerdo en el dialecto de la región de Emilia-Romagna. El mismo título de la película ya es evocador. Y todo lo que tenga que ver con la evocación, pues evocación y cine en el fondo van de la mano, creo yo, ¿no? El cine es una especie de representación siempre del recuerdo, de lo pasado, de lo perdido. Al menos para mí, el cine italiano tiene mucho de eso, y Amarcord lo tiene todo. También esto forma parte del carácter burlón de este pueblo, que lleva en sus venas sangre romana y celta, un carácter exuberante, generoso, leal y tenaz. Desde el divino poeta Dante a Pascoli y D'Annunzio, numerosos son los poetas que han cantado a esta tierra. Y a sus numerosos hijos, que honraron hasta nuestros días el arte, la ciencia, la religión, la política. ¿Pero quién eres? Te haces ser gracioso y a la hora de dar la cara te acobardas. ¿Nos puedes resumir brevemente el argumento para quienes no lo hayan visto? Resumir el argumento de Amarcord es complicado, porque no tiene una trama clásica, por decirlo así. Como su propio nombre indica, Amarcord son mis recuerdos, pero ¿son los recuerdos de quién? Pues son los recuerdos de Federico Fellini, del director de cine, ¿no? Son los recuerdos en su pueblo, en su ciudad, que la película se llama Borgo, la ciudad, pero es una traslación de Rimini, que es la ciudad de Fellini. Entonces la película es una película que representa pues diferentes episodios en la infancia y adolescencia de varios personajes del pueblo, porque la película es una película coral. Una película coral es aquella en la cual no hay un solo protagonista, sino que son muchos protagonistas. Entonces la película es una cinta sobre el pueblo, sobre los diferentes personajes que habitan en este Rimini o en este Borgo imaginario. Brevemente, Andrés, ¿qué conexión crees que tiene esa película o lo que tú vives cuando la ves con lo que significó el Tabanco? Pues principalmente lo que ya he comentado, la capacidad de evocar, la capacidad de recordar, la capacidad de manipular el pasado o la memoria, porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo aquí hoy también es manipular un poco el recuerdo, porque por supuesto el Tabanco fue maravilloso, pero también corresponde a una época en la cual las cosas no eran tan bonitas como quizá ahora nosotros recordamos, ¿no? Ya lo podemos hablar más adelante, pero es la capacidad que tiene la memoria para trastocar o para de alguna manera manipular lo que pasó en el pasado, ¿no? Para decorar el pasado. Entonces la película lo que hace a través de la narración es remodelar, reformular los recuerdos de Fellini en esa ciudad, y nosotros lo que estamos haciendo aquí también es un poco reconstruir o remodelar lo que pasó también en el Tabanco en aquellos años. Exacto, bueno, muchas gracias. Saltamos de una intervención a otra, la de una persona que no tuvo una experiencia muy larga en el Tabanco, pero sí intensa. Bienvenido, Carlos Mayol. Bien hallado, Mariela. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, aquí luchando contra el frío navideño. Muy bien, como todo. Bien, cuéntanos, ¿cómo viviste tú el Tabanco, aunque fuera brevemente?
Pues yo viví el tabaco de una manera más vicaria, en realidad. Considerando que realmente nunca fui a una sesión de cine en la cual hubiese quórum, en el sentido de que hubiese suficientes miembros. De hecho, la única vez que fui al tabaco, solo estábamos yo, Zaffer y Pablo. Con lo cual, lo completo del tabaco no lo viví. Pero sí escuché todo tipo de historias y todo me resultó muy interesante porque me remite a un mundo de visionado de películas y de cinematografía que me era muy familiar y que, bueno, me atraía como una polilla le atrae una luz luminosa en verano, ¿no? De alguna manera recalé, porque tenía amigos que iban al tabaco, recalé en ese universo de visionado de películas y comentarios de películas y efluvios alcohólicos de todo tipo. Y bueno, aquí estoy, ¿no? Después de mucho tiempo me he ganado de alguna manera un lugar en ese pasado ficticio que estamos recreando en este momento, ¿no? Por lo menos para mí. Y yo me alegro mucho de tenerte aquí. Bueno, de esa lista casi infinita de películas que se vieron allí, ¿cuál has elegido tú? Yo he elegido una que vi hace tiempo, pero que me gustó mucho. Creo que la llevó Pablo. Se llama Un condenado a muerte se ha escapado, de Robert Bresson. Y es una de esas películas que destaca precisamente por lo poco que tiene que ver con la cinematografía de su autor. Robert Bresson solía hacer películas poco digeribles por el público en general. O sea, películas más para cinéfilos que les gusta de verdad el rock and roll. Y sin embargo, la película, Un condenado a muerte, tiene ese punto que puede llegar a cualquiera porque trata de una huida de una cárcel y trata de un momento concreto en la historia en el cual todos hemos estado también viviendo de una manera prestada. O sea, aunque muchos de nosotros hayamos nacido después de 1970, eso no significa que de alguna manera no hayamos vivido el ascenso de los nazis al poder y lo que fue luego la resistencia y la ocupación, ¿no? Y sí, dime. No, simplemente que, hombre, lo que se ha visto, ¿no? Que era el tabaco para vosotros era un poco una fuga, ¿no? Una vía de escape, de huida, ¿no? Y en ese sentido tiene mucha relación la película que has elegido, ¿no? Claro, el cine no deja de ser una vía de escape, una especie como de portal del que sale luz y que te proyecta una salida, ¿no? Robert Bresson construye con una situación aparentemente vista cientos de veces, que como es una fuga, una postal o una estampa completa, ¿no? En el sentido de que nosotros del protagonista no sabemos más que le han cogido y que se ha escapado. Quiero decir, el propio título te anuncia el final de la película, que es un condenado a muerte se escapa de la cárcel. Lo cual no... Sí. No, dime. Digo, lo cual no le resta ningún encanto, porque hay películas que pueden spoilear, si te las spoilean, pierden su sentido, pero esta película se te spoilea en el momento de que tú lees el propio título, quiero decir. Claro. A Robert Bresson no le interesa eso. eso. En lo que nos tuviéramos que fijar nosotros si vemos la película que tú consideras que merece una especial atención. Yo creo que Robert Bresson era un tipo especialmente sensible a los procesos, a la manera en la que el cuerpo reacciona a ciertas cosas, a ciertos actos. La memoria física para él es muy importante y cómo algo se desarrolla le parece digno de ser grabado y de formar parte de la película, ¿no? Le grillage du chalis me fournit une quarantaine de mètres de fil de fer souple et solide. Toujours avec du fil de fer, je façonnais 3 boucles que je fixais au talon de chaque crochet. Je fis des tresses comme j'avais vu ma mère faire avec les cheveux de mes sœurs.
Tout y passa, je ne gardais qu'un mouchoir. El protagonista tiene que labrar o horadar, mejor dicho, un hueco en la puerta de su celda para poder escapar. Y todo el proceso en el cual él encuentra una cuchara, la consigue tallar para poder agujerear ese trozo en la puerta, tallar de alguna manera, porque no deja de ser un acto de liberación, pero prácticamente es artesanal. Es para él el motivo de una gran parte del film y bueno, te sumerge. Es una experiencia que se puede describir difícilmente. A mí me recuerda un poco, siendo muy profano y queriendo irme a otro lugar, me recuerda un poco a veces a los tutoriales de YouTube, en los cuales ves algo de una manera tan minuciosa que te quedas hipnotizado, y eso lo consigue Robert Bresson mucho antes de que existiese cualquier tipo. Y probablemente de una manera mucho más hermosa, ¿no? Claro, evidentemente hay una estética y hay un director con una clara apuesta por lo que se está viendo, ¿no? La acción física. El actor no es actor, es un modelo que él elige para encarnar esa necesidad y ese papel. Vale, bueno, pues creo que ha quedado bastante clarito. Y vamos con la última intervención, con la intervención de ese mítico camarero sirio, hermano de la O, que daba la bienvenida a nuestros compañeros en el Tabanco original. Bienvenido, Zafer. Muchas gracias por esta cálida bienvenida y creo que me habéis puesto muchos adjetivos que ni me los merezco. Bueno, cuéntanos, tú que eres un protagonista de esa etapa, ¿qué significó para ti el Tabanco? Hombre, para mí el Tabanco se ha hablado de fuga, de cueva, para mí era la prisión, para mí era Carabanchel, ¿vale? O la prisión modelo de Barcelona. Para mí era un momento, como también se ha dicho, un momento oscuro de mi vida, un momento de tristeza, un momento en el cual no me hallaba. Mi barco estaba a la deriva, como el barco del holandés errante, y la verdad que entré en el Tabanco porque no sabía qué hacer. Había fallado un montón de trabajo, tenía mi empresa se la llevó la crisis de 2008-2009, entré en bancarrota con una niña que nació en el 2010. Al final tuve que dar huertas, por ejemplo, por la carpintería metálica. Después estuve trabajando en un call center para una gran compañía farmacéutica y yo no me hallaba en ningún lado porque estaba completamente perdido. Y bueno, se cruzó el poder, por familiares, se cruzó el poder estar en una barra de bar, que no había estado nunca, y bueno, pues me metí allí y lo intenté hacer lo mejor posible. ¿Cómo era lo mejor posible? Pues intentar llevar, pues quiera que no, con las personas que iban allí, pues que tuvieran un sitio con el cual conversar, en el cual pues hablar de nuestros hobbies, ¿no? Y como mis hobbies pues son las lecturas, es el cine, evidentemente, que por eso estamos aquí, el cómic y otras muchas cosas, la música también, podríamos decir. Y entonces, pues bueno, estuvimos ahí charlando, comentando tal y cual, y empezaron a venir gente de muy diversa, de muy diverso campo, ¿no? Venían jubilados, venían parroquianos del barrio que venían a tomarse allí la última cerveza, la última copa. Algunos me daban por culo, otros no me decían absolutamente nada. Otros pues empezaban a preguntarme qué hacía yo allí. Cuando yo le explicaba la historia, pues me decían, Guillo, qué pena, tú te mereces otra cosa. Pero bueno, en el fondo al final, pues como no había otra cosa, eran años muy duros, pues bueno, yo le intentaba dureza, ¿no? Pues explicar desde lo más positivo que podía hallar en ese momento,
pues bueno, que eran las circunstancias de la vida que me habían llevado a eso. En ese momento también estaba haciendo la tesis doctoral, una tesis doctoral inconclusa, por supuesto, porque ya cuando uno encuentra el trabajo, pues ciertas prioridades pues pasan a segundo plano, y esa es otra de mis penas, ese es otro también de mis problemas. No acabo casi nada de lo que empiezo, ¿vale? Y entonces pues evidentemente el tabaco pues significó para mí pues precisamente eso, una condena. Una condena que sí es verdad que, por ejemplo, digamos, haciendo análogos a películas y tal, pues se podría parecer un poco a Papillón, en el sentido de que, bueno, siempre encontraba algún compañero con el que poder charlar, con el que poder conversar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que empecé a hablar y charlar pues con gente como Carlos Rivero y Andrés, Pablo, etcétera, ¿no? Que fue muy simpático, porque claro, ellos, como no se ve, ellos tienen 15 años menos que yo. Entonces, pues claro, yo les saco, no se nota, yo les saco una edad, ¿sabes? Y yo empecé allí a hablar de mis vivencias, de mis cosas, sobre todo fue Carlos el primero, que me acuerdo perfectamente del día. Yo voy a ser muy largo, porque a mí es que me gusta mucho hablar, Mariela. No, pero vamos, me parece fantástico. Tú te preguntas y tú te contestas, me parece genial. Y como es el inicio de todo esto, yo creo que como por ser el primer programa hay que explicarlo bien, hay que desarrollarlo un poquito, ¿no? Darle cuerpo, que se note la vocación docente, ¿no? Darle alma. Muy bien. Y entonces, pues ahí estaba un día yo barriendo la entrada de mi pequeño bar. Llevaba relativamente poco tiempo y de pronto se me acerca Carlos, chavalito joven, con la melenita, todo ahí muy guay. Y, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Una cervecita. Yo le di una cervecita y tal y cual, y empezamos a charlar y tal y cual. Y donde yo veía... Qué bonito, Safer. Y donde yo veía simplemente un chavalín, ¿no? Porque ya te digo, yo en aquel momento pues ya tenía más de 40 y Carlos pues tendría en aquel momento pues menos de 30. Entonces, pues claro, yo lo veía un chavalín con el zarcillito y todo este rollo. Entonces, si no recuerdo mal. Entonces, pues claro, cuando yo vi que él pues entendía, charlaba, me hacía preguntas interesantes, tenía una buena conversación, pues bueno, yo esperé, cuando se fue, yo esperé que volviera, porque era la luz. Tú imagínate en un bar de Sevilla que nada más que tenía éxito, como se ha dicho, por la noche, ¿vale? Pues claro, es decir, la gente que se acercaba, los roedores que se acercaban al bar, pues eran de una índole pues que verdaderamente era digno de observar, ¿no? Que yo creo que después también fue lo que cautivó a mi amigo Andrés, ¿vale? Esa fauna, ¿no? Que como él ha dicho, ¿no? De bucaneros, piratas, que te puedes recordar a la Isla Tortuga, ¿no? Pues precisamente eso, ¿no? Una serie de personajes que de pronto te encontraba un profesor jubilado de filosofía y que tú no lo sabías, que tú lo que creías era un pequeño borrachín o una persona que verdaderamente no estaba ahí por estar, o de pronto te aparecía eso, compañeros míos de la facultad, algunos amigos íntimos que se acercaban, ¿no? Para ver cómo estaba y tomarse una cerveza conmigo, en fin. Pero Safer, yo creo que en realidad la causa de ese mejunje de personajes eras tú, tío, eras tú. Yo no lo sé, Carlos, yo no lo sé. También podría ser la voz que se corrió un poco dentro de lo que era la parte esa, ¿no? De Santa Catalina, de la plaza de la Pilar Pato. Yo lo que sé que volviendo, digamos, al tema que me une con ellos, pues precisamente, ¿no? Todas estas conversaciones que íbamos teniendo, Carlos fue evidentemente el primero, después aparecieron otra serie de personajes, que espero que alguno de ellos pues colabore, ¿no? Y entonces un día pues alguien, hablando con Carlos y que creo con un compañero suyo,
pues empezamos a hablar de que, ¿por qué no un ciclo de cine? Y yo dije, mira, es una cosa que he intentado poner aquí, pero es que me ha sido imposible porque un día venían 3, al día siguiente venía 1, o al día siguiente pues veía yo la película solo. Entonces, claro, tú imagínate pues que toda esta necesidad de expresar mis ideas, de expresar mi vivencia, de expresar lo que leía, ¿no? Porque a mí lo que más me gusta es hablar de historia, es hablar con la gente, que la gente intercambiar, ¿no? Que yo creo que es lo bonito del ser humano, ¿no? El poder conversar, poder cambiar o intercambiar ideas. Entonces, claro, con ello resulta que no es una sola película y que cada día vienen más. Entonces, la pusimos los miércoles, si no recuerdo mal, la pusimos los miércoles, aunque creo que también algún día fue el jueves, o el jueves y el miércoles, entre esos 2 días. Y de pronto, pues, donde aparecían 3, a la semana siguiente 4, 5, 6, en un sitio de, no sé, 10 metros cuadrados, 8 metros cuadrados, no sé, era chiquitísimo. Con el techo. Zafer, perdona Sí. que Sí. te interrumpa también, pero ahora que menciona Sí. el interior Sí. del Tabanco, que creo que es importante resaltar las condiciones geográficas o, en fin, el lugar en el cual se proyectaba la Claro, película. claro. ¿Cómo era ese sitio? Que no era una sala confortable. Claro, Y claro. condiciones de salubridad también. Claro, diría yo. a eso es lo que voy. Es decir, yo sentía hasta un poco de vergüenza, torera, de vergüenza, yo qué sé, porque verdaderamente estos chavales, ¿no? que respondían también a unas inquietudes intelectuales, a unas inquietudes de conversar, a unas inquietudes de intercambiar, pues se metieron, digamos, en mi bar. Que mi bar era súper cutre, es que era un auténtico, como ha dicho Andrés, era un auténtico nido de pirata, era una cueva, ¿no? Era un espacio muy chico, un espacio que yo creo que en ese momento también era un poquito entrañable, ¿no? Por ese corto espacio que había, entonces claro, la gente se aglomeraba. Tú imagínate ese bar ahora, sería imposible y evidentemente ha cerrado debido precisamente a toda esta pandemia que hoy en día nos rodea, porque era un bar pequeño, un bar que no tenía apenas ventilación, un bar donde el servicio o el cuarto de baño siempre estaba relativamente mal. Yo lo limpiaba con un cubo de lejía a distancia porque me daba absolutamente asco. Entonces, tú imagínate, pues eran las condiciones. Entonces, claro, que estos chavales se fijaran, digamos, en mí y que tomaran el bar como el principio de sus salidas, pues claro, me parecía de digno de admiración, ¿no? Entonces, creo que has dejado clarísimo el ambiente, ¿no? Que se respiraba allí, ¿no? Y claro. has descrito perfectamente la situación, Claro. ¿no? en la que os encontrabais muchos de vosotros. Entonces, ¿qué película resaltarías tú de ese momento? es que, Mariela, yo me gustaría volver un poquito a lo anterior, simplemente por cerrar un poco el discurso. Yo ahora me meto con la película, pero yo para cerrar, Venga, ¿no? venga, a tu precisamente ritmo. para describir el habitáculo donde veíamos las películas. Ese habitáculo, ¿no? Que era una escalera que prácticamente una escalera que te podría recordar al castillo de Drácula, ¿no? De estas películas de Terence Fisher, que podía ser una escalera que se podía romper en cualquier momento. De hecho, tenía un escalón partido, había que tener cuidado. Entonces, claro, tú subías a un suelo en el cual una persona como yo, de 1,80 y de 140 kilos de peso, pues verdaderamente no cabía, ¿sabes? Entonces tú decías, Dios mío, ¿dónde nos metemos? Con un sofá. Efectivamente, el sofá era el típico sofá que hay en las casas de las playas, Claro, los abuelos. claro. Un sofá donde nos sentábamos perfectamente Claro, 5 o 6 uno encima claro, de los otros. y por las consecuencias claro, que tiene eso. y de hecho, los 8 metros cuadrados, 3 metros cuadrados eran de trastos y de bombonas de butano, y de paelleras, y de cajas de herramientas, y de auténtica mugre. Vamos, era mugre lo que había allí.
Entonces, claro, tú imagínate que yo meto en esa buhardilla a 6 o 7, 8, 9, cada vez más, hasta que una vez quiero contar, que creo que fue la que más veces, que de la que más personas hubo, que precisamente una de las películas que más gente hubo, fue la del cocinero, el ladrón, su amante, su esposa, su mujer y su amante. Precisamente ahí nos juntamos. La película de Carlos. Sí, Rivero. la película de Carlos, Sí. que ahí creo que fuimos unas 12 personas. Eso era todos allí apiñados en ese pequeño sofá, en un borde que había que era peligrosísimo, ¿vale? Porque ese borde que se sentaba todo el mundo daba a la escalera. Entonces, claro, un empujón y te matabas, ¿vale? O te descalabra la pierna o lo que sea. Pero era tal la necesidad de estar juntos, la necesidad de ver esas películas y la necesidad de estar todos ahí, que es que nos hacía subir la escalera y ver todas las películas durante 1 año y medio. Que es que fue 1 año y medio. La gente... A mí me llama la atención, Sí. Zaffer, también, con Sí. lo que has contado, con la descripción que has hecho del Sí. garito Sí. totalmente Sí, sórdido y demás. La tendencia que había entre algunos componentes del Tabanco, cuando se hinchaban novias o amantes o demás, a llevarlas allí y descubrirles el sitio como si fuese una especie de lugar estupendo. Y lo sorprendente es que las muchachas estas no salieran, A mí lo que me llama- salieran espantadas. Correcto, ¿no? A mí lo que me llama especialmente la atención es la capacidad que tiene Zaffer para pasar de mí, porque le he preguntado hace media hora por la película y todavía no ha contestado. No, es que yo creo que esto es interesante, ¿no? Que sepan, como ha dicho Andrea antes, que sepan, ¿no? Dónde nos metíamos. Después esto ya que Carlos Mayor corte y descorte y lo coloque como quiera, que a mí eso ya me da igual. Yo hablo aquí y yo ya lo digo todo, ¿vale? Y lo que ha dicho Andrés respecto, pues eso me encantaba. Por ejemplo, Pablo era amiga que la traía allí. Y yo decía, y cada semana me presentaba una chiquitita rubia, una morena alta, no me acordaba ni de los nombres de ninguna. Solamente digamos de lo guapas que eran todas, porque claro, allí nada más que entraba gente que tú decías, Dios mío, esto puede ser, no sé, parecía la película de la parada de los monstruos, ¿no? Algo que tú decías, Dios mío, no lo digo con mal sentimiento como la habéis podido a lo mejor tener, ¿no? Sino en el sentido de que las personas que entraban en el bar de verdad no. Bueno, esto si queréis lo podemos cortar, ¿vale? Porque no sabría expresarlo, ¿sabes? No lo sabría expresar con otras palabras. Bueno. No digas eso, si aquí entra todo. Bueno, tú no te preocupes. Y entonces sigo. Entonces teníamos una pequeña pantalla que daba a una ventana, que esa ventana daba a un patio interno. Entonces, claro, tampoco podíamos ni gritar mucho, ni elevar mucho la voz, ni poner la película fuerte, porque verdaderamente molestábamos a los vecinos. Claro que evidentemente también tuvimos nuestros problemas con los vecinos. Entonces, claro, meternos allí, pues verdaderamente era un milagro, ¿no? Y era simpático y gracioso es decir, que esta experiencia, ¿no? Que empezamos a ver que, bueno, que podía ser. No sabíamos el tiempo que iba a durar, pues al final duró 1 año y medio, ¿no? Y vimos un año y medio y que os ha marcado mucho tiempo después, porque eso hace ¿cuánto fue? Eso fue en el 2016, en el 2016. 2016, estamos en 2020, 4 añitos y todavía lo seguís rememorando muchísimo. Para ser exacto es 2015 a mitad de 2016. Incluso celebramos un fin de año allí, ¿sabes? Que fue algo, yo qué sé, que verdaderamente lo considerábamos como nuestra casa, ¿no? Es decir... Vamos, de hecho acaba de decir Carlos Rivero que allí celebraste incluso un año nuevo. Sí. Bueno, es decir, centrándonos otra vez, Zaffer, centrándonos otra vez, ¿qué película te marcó a ti? Pues mira, en esta prisión que se convirtió en mi casa, la película que más me llamó la atención, porque yo también soy una persona que me gustan muchos tipos de cine. A lo mejor no soy
tan exclusivista, de un cine de autor, de un cine independiente. Me gusta mucho la serie B, me gusta mucho la ciencia ficción, el terror, cosas que muchos de ellos detestan, ¿sabes? Muchos de ellos detestan. Sí. Entonces, yo pensé, claro, que había dado con un grupo que había que elevar muchísimo el nivel. Y entonces ellos ponían, ¿no?, películas tremendamente, digamos, tormentosas, tremendamente apasionadas, ¿no? Las películas que, si estás fijado, las películas que ellos han elegido más o menos, ¿no?, toman ese cariz. Entonces, claro, jamás pude poner una película de guerra, jamás pude poner una película histórica, jamás pude poner una película de terror. Entonces, claro, tenía que poner películas que yo sabía que a ellos les pudiera entrar por los ojos. Y ellos ponían esas películas. Bueno, realmente la película que estamos pidiendo no es una que tú hayas puesto, no, sino correcto, una que trajera otra persona y que a ti te agradara. Por eso, a eso es lo que voy. Y yo dije, cónchale, a ver cómo me sorprende. Y cada vez me sorprendían más. Y ya llegó la repanocha total, porque fue la repanocha, ¿vale?, cuando me ponen la película Anticristo, ¿vale? Una película de 2009 de Lars von Trier, ¿vale? Un autor que solamente, si no recuerdo mal, había visto muy poco de él, ¿no? Porque era un cine que yo en ese momento no consumía, ahora lo consumo todo, ahora prácticamente he visto todas sus películas, igual que de otros directores que me pusieron, como Haneke, por ejemplo, y entonces me ponen el Anticristo. Cuando yo veo esa película, ¿vale?, de la trayectoria de todas las películas que habían puesto, pues claro, fue la que más me marcó. Yo creo que fue la cima, ¿no?, la cima de la experiencia, ¿no?, del bien y del mal, de hasta dónde puede llegar la naturaleza humana, de hasta dónde puede llegar la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Porque ¿de qué va, Zaffer? ¿De qué va? Es una película que verdaderamente es complicada de narrar, ¿no? Porque son muy pocos personajes, ¿no? Es un matrimonio, ¿no?, que sufre una tragedia monumental, y a partir de esa tragedia la mujer, ¿no?, la mujer va bajando a los infiernos, ¿no? Va bajando a los infiernos, y el marido, ¿no?, que es un psiquiatra, intenta por todos los medios rescatarla, ¿no?, rescatarla como de la Divina Comedia de Dante, ¿no?, rescatarla de ese descenso a los infiernos. Y sin embargo, al final el descenso al infierno se consuma. Ella. ¡No! ¡Cabrón! ¡Vas a abandonarme! ¿Verdad? ¡Cabrón! ¡Vas a abandonarme! No voy a hacerlo, te estoy ayudando. ¡Vas a abandonarme, ¿verdad? Te quiero. No te creo. No te creo. No te creo, joder. Sí. Ese descenso a los infiernos es precisamente, ¿no?, el sumum, ¿no?, de la película, de lo que más me impactó, ¿no?, por la potencia de las imágenes, ¿no? Unas imágenes que verdaderamente causan pavor, y que verdaderamente dentro de ese reducido público que éramos, pues personalmente vi la cara de todo tipo, cara de admiración, cara de asco, porque esas imágenes son tan fuertes que verdaderamente yo creo que el Tabanco se merecía esa película, ¿no? Por eso yo creo que es una película que identifica muy bien el espíritu del Tabanco, ¿no? Ese descenso al infierno en el cual todos nosotros, ¿no?, en ese momento de nuestras vidas, pues muchos de nosotros estábamos inmersos. Yo tengo que reconocer, Zaffer, que yo no estaba preparado para esa película cuando la pusimos, no estaba en un buen momento, como he dicho antes, y yo me fui durante largos periodos de la película
a por botellines abajo, que hay que recordar que mientras veíamos las películas estábamos continuamente bebiendo botellines, comiendo montaditos, fumando cigarros, lo que no son cigarros. Sí, claro, lo iba a decir, pero me habéis cortado. Y era una de las cosas bonitas del tabaco, ¿no? Ver Si esas es que películas. Aquí no se te deja hablar, tío. Era precisamente ese ambiente también de José Luis Garci, ¿no? Ese ambiente de tabaco, ¿no? Que verdaderamente, ¿no? Yo con Andrea hablaba mucho, ¿no? Y era una de las cosas que más me gustaba de ahí, ¿no? Ese hecho, ¿no? De ver películas con tabaco, con cervezas, con vino, con montaditos de bacalao en aceite, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso también le daba ese ambiente de ser un auténtico lugar de peregrinación, que es lo que yo creo que era. Zaffer, tu intervención te ha hecho justicia, yo creo. Ha sido larga, pero muy enriquecedora. Así que gracias y encantada de conocerte. Pues tengo muchas más, tengo muchas historias más. ¿Tienes muchas más? Tendremos tiempo, tú no te preocupes. Comenzamos la tertulia. Contadme, venga, ¿quién se atreve? ¿Quién comienza con esa lucha por elegir la experiencia más pura del tabaco o la película que mejor la representa? Bueno, yo tengo que decir, y siguiendo un poco por la senda de Zaffer, que es cierto que Anticristo fue quizá un antes y un después en cuanto a la capacidad de aguante del grupo, ¿no? Que creo que ha sido un grupo bastante tolerante respecto a todas las películas que se proyectaron allí. Carlos ha dicho que bajó en más de una ocasión a por botellines para poder continuar. Yo creo que es la única película que no he terminado de ver. Yo bajé también por botellines, pero yo ya no subí. No terminé de ver la película. Fue una vuelta de rosca total. Y por engarzar ya con el cine también, yo afirmo y confirmo que yo no he vuelto a Lars von Trier desde aquella vez. Todos los estrenos de las películas de von Trier, que han sido desde la película esta, Nymphomaniac, ¿no? La parte 1 y parte 2, y luego La casa de Jack. Son dos películas a las cuales yo a día de hoy todavía no me he podido enfrentar, dadas los antecedentes que tuvimos allí en el tabaco. Muy bien, pues venga, ¿quién tiene una respuesta a esto? A ver. ¿Alguien guarda una experiencia positiva de esta película? Yo, bueno, no voy a decir algo muy diferente a Andrés, porque a mí también me resultó un poco excesiva quizás, y debo decir que creo recordar que también bajé esa escalera de Drácula que comentaba Zaffer, y creo recordar que también después la critiqué, porque debo decir que yo aprendí mucho y vi muchas películas que quizá no hubiera visto, y me gustaba mucho ese rollo tan provocador, tan amante de lo turbio y todo eso, que es lo que se lleva allí predominantemente. Y yo, como contrapunto, llevaba películas quizás de otro rollo, más clásicas, más sobrias, como un poco por abogar por ¿Como cuáles? ¿no? Pon algún ejemplo, Pablo. Por el cine clásico sobrio, por las historias buenas contadas, más allá del barroquismo tremendista, turbio, que era lo que más se llevaba allí, y por eso ya hay películas como por ejemplo la de un condenado a muerte se ha escapado, ¿no? Pero debo decir que me gustaba también ese rollo eso, turbio, provocador, cínico, que era quizás las características más predominantes, ¿no? Es verdad que en esta sala había un gusto excesivo por lo sórdido. Creo que además pecamos, Mariela, de un gusto demasiado masculino, quizá por el cine, también porque los únicos que repetíamos éramos siempre los mismos, no solamente hombres, sino en muchos casos hombres que nos conocemos desde niños, con lo cual era una, en fin, era darnos el placer
que sabemos que nos va a gustar desde hace años y repitiéndonos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y ahí hay que reconocer que, bueno, que Pablo, que además porque hay que contar un poco el formato, ¿no? El formato era que cada semana alguien traía una película, tenía que traer una presentación, había gente que se traía los deberes mejor hechos que otros, la presentaba con interrupciones interminables de todos los miembros, veíamos la película en las condiciones que se han descrito, incluido con cucarachas, que he pasado alguna vez, me encontré una cucaracha en la mesa y demás. Y luego tenemos un debate sobre la película, que bueno, que el debate podía ser sobre la película o sobre cualquier otra cosa. Donde divagábamos muchísimo y donde habitualmente se acababa hablando de mujeres, porque es que era, ya te digo, una reunión demasiado masculina. Me ha llamado mucho la atención como Safer ha hablado también de las invitadas, que muchas veces venían y demás, y que nunca tomó cuajo aquello. Es verdad que Pablo trajo en varias ocasiones a varias amigas, sobre todo Pablo. O sea, Pablo era un poco la nota disonante. O sea, ponía cine clásico, nos ponía John Ford, nos ponía, o sea, todo lo diferente, y nos traía gente de fuera. O sea, gente de fuera de nuestra cueva. Nos traía gente de fuera que, oye, que venía muy bien, ¿eh? Venía ese aire fresco que nos traía Pablo. Ese olor, ¿no? A perfume de mujer, ¿no? En ese ambiente no venía bien, ¿no? A perfume a secas. Porque... en fin. Bueno, también hay que recordar a participantes como Irene, ¿no? Nuestra amiga Irene, o Ana Murler, en fin, hubo participantes femeninos. A ver si podemos traerlas algún día, ¿no? También, Pablo, ¿no? perdona. Dime. Que digo que a ver si podemos traerlas algún día. Sin duda, Mariela. Nos hemos juntado y yo quería decir que bueno, que las mujeres han tenido también un papel importante dentro del ciclo, y yo recuerdo gratamente películas que pusieron tanto Irene, también compañera del grupo, que proyectó, por ejemplo, una película de Harmony Korine, Spring Breakers. Luego otra compañera que también proyectó Tabú, una peli portuguesa, en blanco y negro, si mal no recuerdo. Es decir, que las incorporaciones, ya sean femenina o masculina, pero externa un poco a lo que es el tabaco, también dieron mucho juego y mucho debate, sobre todo porque nos sacaban un poco de nuestra tendencia, ¿no? Y sí, y una cosa que yo quería apuntar, que no me ha dado tiempo antes, porque no soy capaz de contrariar a Mariela como lo ha hecho Safe, es que esta película que he elegido yo, por ejemplo, esta película tuvo, quien tema Virginia Woolf, tuvo muchos problemas con la censura. Como seguramente muchos de vosotros sabéis, había un código moral en Hollywood durante la época clásica de Hollywood, de los años 50, etcétera, de acuerdo a la moral conservadora cristiana, en la que, bueno, no se podían mostrar determinadas cosas, que fueran, pues, indecentes, no sé, pues, relaciones extramatrimoniales, que un delincuente saliera ganando, etcétera, ¿no? Entonces, ese era un código, Production Code. El código Haynes. Bueno, tenía un nombre, no me acuerdo ahora exactamente, pero bueno, era un código autoimpuesto por los grandes estudios, que ya en los años 60 se empieza un poco como a dejar un poco de lado, ¿no? Y es por eso, por ejemplo, que esta película, que tiene Virginia Woolf, que es muy incorrecta, muy poco edificante, digamos, un espectáculo de abuso, sadomasoquista, una relación de matrimonio muy sadomasoquista, relaciones extramatrimoniales a la vista, totalmente, blasfemia, etcétera. Y es por eso que en los años 60 esta película puede salir, porque se empieza un poco a dejar ese código que estipula que estipula que el cine tiene que ser edificante de acuerdo a unos determinados códigos morales. Por eso puede salir, se empieza a dejar un poco de lado ese código, y porque ya Warner, uno de los productores de Warner Bros., personalmente
quiere que esa película salga de una forma fiel al guión de teatro. Y entonces, bueno, yo creo que un tema interesante es decir hasta qué punto esta película, que es muy incorrecta, que puede ser incluso incómoda, que puede ser desagradable por el abuso Si sería verbal posible entre hoy la día, ¿no? pareja. Dice. ¿Sí, Mariela? Que si sería posible hoy día, ¿no? ¿Te refieres? Exactamente, hasta qué punto. No lo sé, es una pregunta que lanzo al aire. Puede que estemos volviendo a una cierta censura de lo políticamente correcto o algo así, ¿no? Código autoimpuesto de lo que tiene una película que transmitir o no, o de lo que nos quedamos de una película o no, y si tiene que ser edificante o puede mostrar unas cosas, puede mostrar determinadas. En fin. Yo creo que todas las películas, que hemos elegido, yo quitaría de aquí a la de Un condenado a muerte se ha escapado. De que las 3 películas o las 4 películas que hemos hablado los demás son películas que yo creo que narran muy bien precisamente todas esas inquietudes, toda esa sordidez, ¿no?, que ha hablado antes Andrés, ¿no?, de la cual nosotros o muchos de nosotros, ¿no?, buscamos en el cine, ¿no? Y yo creo que si no recuerdo mal, tanto la del cocinero como Quien teme a Virginia Woolf, el público se levantó a aplaudir. Éramos 7, 8 y nos levantamos a aplaudir, ¿vale? La del anticristo, ¿no? Pues sí es verdad que provocó a lo mejor cierto rechazo en algunas personas, pero el debate que después hubo, yo de verdad hubiera sido digno de haberlo grabado, porque las inquietudes, la lucha entre el bien y el mal, precisamente había en ese momento público precisamente, ¿no?, femenino, que verdaderamente la película de Labortier, ¿no?, cuando ella, bueno, no voy a hacer spoiler, ¿no?, cuando ella, digamos, amenaza con quitarse su feminidad, eso causó un cierto revuelo dentro del propio debate. Y recuerdo a Carlos discutir y la verdad que yo creo que eso también es lo que buscábamos, ¿no? El intentar transmitir a través de las películas que cada uno de nosotros decidía, ¿no?, lo que nos inquietaba, lo que buscábamos en el cine y lo que verdaderamente queríamos, ¿no?, que los compañeros, ¿no?, que veían esas películas con nosotros, pues precisamente admiraran o incluso criticaran, ¿no? Por ejemplo, yo he puesto muchas películas, ¿no?, que mis compañeros, ¿no?, pues no entendieron, o películas que digamos han envejecido mal, y que verdaderamente para mí, cuando yo las vi por primera vez, ¿no?, pues fueron impactantes, ¿no? Lo que pasa, claro, que el tiempo a lo mejor no la ha respetado como tal. Y yo creo que en ese debate, era maravilloso, ¿no?, las intervenciones, ¿no?, que tenía cada uno, ¿no? Aparte de esas presentaciones, ¿no?, en el cual pues intentábamos decir ¿no?, a qué género, la película, lo que significó, ¿no?, buscar un poco la historia, ¿no?, para contextualizarla, ¿no?, y que los compañeros, ¿no?, pues tuvieran más datos para ver la película. Y yo no diría solo eso, Safe, sino de despertar inquietudes, sino también de provocar, ¿no? Claro. Después, en el debate, abrirse un poco al juego, a plantear cosas que fueran eso. Yo diría que provocadoras, y que abrieran un debate que al final era muy divertido, porque todos entramos dentro de ese juego a plantearnos ideas, a plantearnos posiciones. Claro, por eso yo creo que pueden ser sórdidas. Claro, por eso yo creo que pero que es divertido plantearse, sobre todo plantearse como nos la planteamos después de ya unos cuantos botellines y siempre con la guasa de por medio. Claro, por eso yo pienso que El Anticristo es la película, yo creo que es la película en la cual
llegamos, como dijo Carlos antes, en a ver quién provocaba más, a ver quién ponía la película, ¿no? más impactante y al mismo tiempo provocadora y al mismo tiempo sórdida y buscar precisamente ese mundo oscuro, ¿no? En el cual, ¿no?, hemos dicho todos que estábamos, o muchos de nosotros estábamos inmersos. Entonces, creo que el Anticristo fue el culmen, fue el Everest, la escalada, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Hubo, digamos, una bajada, ¿no? Una bajada de tono, ¿no? Porque ya lo siguiente, ¿no? Pues podía ser ya algo, ¿no? Holocausto caníbal o cualquier película de estas características, ¿no? De la violencia y el sexo por violencia y el sexo, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, en las conversaciones que hacíamos después en la barrita de bar para ver qué películas poníamos la semana siguiente, yo creo que el nivel, ¿no?, volvió a un nivel, ¿no?, pues por ejemplo como el de Quien teme Virginia Woolf, ¿no?, un nivel más clásico, más acorde, ¿no?, a lo mejor con no tanta provocación, ¿no? Que por matizar una un cosilla poquito... que yo preguntaría, Sí. ¿creéis que es indispensable? Sé que sí, ¿no?, que el cine, ¿o creéis que una experiencia similar se podría haber dado de la mano de la literatura o de algún otro tipo de arte? A ver, bueno, Mariela, es que por matizar también un poco las palabras y contesto ahora a tu pregunta de Safer, que creo que es importante para entender un poquito lo que estábamos hablando. Yo creo que había un doble interés. Creo que lo que puede resumir el gusto que teníamos en el Tabanco por el cine es el romanticismo, y yo creo que en eso estaremos de acuerdo casi todos. Porque por un lado había un gusto amable, nostálgico, con una positividad por todo lo que hubiera pasado en la infancia, que podría resumirse en Amarcord, por ejemplo, la película elegida por Andrés. Y luego había un gusto también bueno, pues creo que todos compartimos cierto miedo hacia la vida. Y las películas que nos hablaran, que nos pusieran de relevancia, que no estamos solos en ese miedo, nos hacía sentirnos, pues, bueno, una sensación reconfortante. Pero respecto a la pregunta que hace, pues he de recordar que también en el Tabanco se intentó un círculo literario, que fue un tremendo fracaso. Si ya al cine íbamos 4, 5, 6, alguna vez 10, también por limitaciones de espacio, al círculo literario eso fue tremendo, tremendo. Es difícil realmente encontrar a gente interesada verdaderamente por la cultura, pero que a la vez no sean tremendamente pedantes e insoportables, y que además le guste fumar o al menos respete el humo. Y en fin, creo que este tipo de... esa comunicación tan directa que tiene el cine, tan consumible, era lo que nos permitía en realidad, Mariela, lo que queríamos de verdad. Nosotros no queríamos ver cine, nosotros queríamos hablar de la vida. Claro, yo... Sí, Andrés. Perdona, Carlos, que te interrumpa, ahora que has comentado el tema de la literatura y de las películas. Bueno, simplemente hacer una aclaración, que es cierto que el intento de círculo literario no funcionó como el Cineforum, pero recientemente yo he encontrado alguna fotografía de los encuentros literarios que hicimos, y en esa fotografía aparece también un cúmulo de individuos también particulares, ¿no?, que vinieron a las tertulias literarias. Lo que sí es verdad, y lo que estaba comentando Carlos, que bueno, que quizás lo que tiene el cine, o lo que buscábamos nosotros, o lo que busca el cinéfilo, a fin de cuentas, es una experiencia colectiva, ¿no? Porque el cine como arte, que esto, bueno, si nos podemos ya académicos, podemos hablar de Walter Benjamin y demás, el cine es una experiencia colectiva, es un arte colectivo, un arte que nace desde el principio para llegar a la masa. Entonces,
claro, el poder reunirnos y el poder disfrutar al mismo tiempo desde la ingenuidad o desde la virginidad de no haber visto ninguno esa película, ¿no? Pues algo que quizá la literatura no te da por la exigencia que tiene el libro de tener que leerlo tú en casa de manera individual, ¿no? Y la reunión, la experiencia colectiva, el estar juntos allí ver la película, ahí creo que es donde estaba yo el éxito del cine, del cineforo. Bueno, Mayol, estás muy callado. ¿Qué piensas tú? Bueno, pienso que la experiencia de ver películas en un altillo de un bar, bueno, se iguala pocas veces en la vida, quiero decir. No en tantas ocasiones tenemos la oportunidad de colarnos en esa intimidad y hurgar en las entrañas de los sitios en los que solemos beber, ¿no? Pero bueno, tú que eres artista, contéstame la pregunta. ¿Consideras que hubiera podido haber una experiencia parecida con otras obras de arte? ¿Cómo? Pero a ver, replanteame la pregunta porque... Que digo que si consideras... Replanteame la pregunta que haber... está de quito, que está de máster, Ya, aquí ya me has pillado completamente. You got me there. Que digo que si considera que podríais haber tenido una experiencia parecida con otro tipo de expresión artística, que no fuera cine. Andrés ha dicho que con la literatura no. ¿Tú qué piensas? Hombre, con la música sin duda podríamos haber tenido algún tipo de encuentro entre nosotros. Vehicularmente me parece que el cine es el que lleva todo, ¿no? El que lo transporta todos los artes, ¿no? Y de alguna manera tanto Carlos ha hablado de la pintura en su película como Pablo ha hablado de la transgresión, como, bueno, digamos que lo encapsula es el cine. Evidentemente podríamos habernos focalizado en otras disciplinas artísticas, pero el cine creo que es el que mejor llega a todo el mundo y el que más supo aglutinar a la gente, ¿no? De hecho, quiero recordar que en un principio, en los capítulos posteriores, en los que prometemos hablar más de cine y menos de nosotros, habrá también un análisis de bandas sonoras por nuestro amigo Jorge, músico, lo cual no ha podido ser en esta ocasión, pero además también porque, como ha sido tan caótico este primer encuentro, en el cual nos hemos dedicado a hablar de nuestra, en fin, de nuestra experiencia en el Tabanco, más que de cine en concreto. Las batallitas. Dime, Carlos. Las batallitas. De batallitas, de anecdotitas, exactamente. Prometemos que ya a partir del siguiente capítulo centraremos la discusión sobre un tema concreto de cine y que además al final habrá un análisis de bandas sonoras por la importancia que puede tener la música en el cine. Claro. Efectivamente. Mira, claro, ya para terminar, venga, para terminar. Y ya lo lanzo aquí. Yo sé que a lo mejor pues se promete en un futuro hablar más de cine, pero yo creo que era importante saber el contexto que estaba esto, ¿no? Y por qué vamos a hablar de cine posteriormente. Entonces era necesario ir al origen, a la génesis, ¿no? Hay que empezar por el primer libro, no vamos a empezar por el Apocalipsis, que es el que cierra, sino que vamos a empezar por el principio. Entonces, situar a la gente que nos escuche, ¿no? ¿Cómo se forma, ¿no? La creación, ¿no? Entonces yo creo que es necesario saber todas estas cosas, porque otra de las cosas que hacíamos era precisamente después de cada película nos reuníamos abajo en la barra, con las cervezas y vinos que duraban ya hasta alta hora de la madrugada, ¿no? Que incluso al día siguiente nos teníamos que levantar súper temprano para ir al archivo, para ir a la universidad, para ir a donde sea, ¿vale? Y ya pensábamos en la película de la semana siguiente, ¿vale? Y ya no solamente en la película, íbamos ya más allá, ¿no? Empezamos a proponer ciclos de cine, ciclos de directores, ciclos de temática, ciclos de pensamiento,
películas que a lo mejor rápidamente uno pues se acordaba y tal y cual y la quería meter, persona que venía nueva al Tabanco al ver una película, rápidamente a la semana siguiente le hacíamos ver que pusiera una película, ¿sabes? Por lo tanto, yo creo que era un sitio en el cual el cine siempre estaba presente, ¿no? Y eso yo creo va a quedar muy claro, ¿no?, a lo largo de las siguientes sesiones, de cómo, ¿no? Y por eso también le hemos puesto, o por lo menos ese fue nuestro pensamiento, de ponerle el nombre a este programa, ¿no? La última noche de Cine y Tabanco, porque verdaderamente nunca sabíamos cuál iba a ser la última. Bueno, pues es un placer escucharos hablar y con esto ponemos punto y final a nuestro primer programa, la última noche de Cine y Tabanco, el origen del tabanco. Y nada, con el ojo puesto en el próximo programa, me despido de vosotros y de nuestros oyentes. Un abrazo y hasta el próximo día.